inmobiliario, pues vemos que continuó la solidez en los resultados al segundo trimestre del año. Recordemos que acabamos de terminar la temporada de reportes trimestrales. De acuerdo con Signum Research, los sectores de fibras y vivienda mostraron avances importantes en ingresos y flujo operativo. Para hablar de este tema nos acompaña Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research. ¿Qué tal, Armando? Bienvenido. Hola, Susi, gusto en saludarte nuevamente. Igualmente. Cuéntanos, ¿qué variables destacaron en este reporte trimestral para estas empresas? Pues mira, como bien mencionas, consideramos que fue un reporte positivo en general, no solamente inclusive para estos dos sectores, sino en general para el mercado y en particular para el sector inmobiliario. Vimos pues bueno, fortaleza en las ocupaciones, en el segmento comercial e industrial por arriba del 90%, que fue muy bueno. Todavía crecimiento importante justamente por el avance en adquisiciones que se ha tenido en los últimos trimestres. Esto naturalmente beneficia mucho el comparativo en ventas. Por otro lado, en el sector vivienda, de igual forma, como habíamos mencionado, una inclinación hacia la estrategia de segmentos más rentables, desprendiéndose un poquito más del segmento de interés social que está muy amarrado a la parte de subsidios gubernamentales. Entonces ya se vio esta nueva estrategia, este cambio de mezcla en este reporte trimestral y lo seguiremos viendo todavía en lo que resta del año al menos, ¿no? Entonces, en general, todavía mucha fortaleza en ambos sectores. Bueno, en el caso de las fibras, como bien mencionábamos, la parte de ocupación, si bien algunas fibras, por ejemplo las hoteleras, muestran una estacionalidad importante en este trimestre. De hecho, muchas argumentaron que el efecto de la Copa Mundial y el efecto electoral disminuyó un poco las ocupaciones en esta clase de activos, en hoteles. Sin embargo, en general, en la parte comercial, como decía, en la parte de oficinas, se vio esta marcada fortaleza. ¿Y cuáles considerarías tú que fueron las fibras que mostraron los mejores resultados en sus reportes? Pues mira, aquí podremos decir que las fibras industriales destacaron mucho. Por una parte, como sabemos, se caracterizan por las rentas dolarizadas. Entonces, con base en el tipo de cambio del trimestre contra el de 2017, hubo una depreciación alrededor del casi 5%. Entonces, este efecto, aunado al crecimiento también en algunos casos del portafolio, pues reditó en avances, la verdad, muy importantes, en muchos casos de doble dígito. En ingresos también hay que destacar que también resultado una parte de este efecto de la depreciación, hubo un importante control en costos y gastos operativos. Entonces, esto también benefició mucho a las distribuciones. Entonces, por ejemplo, llegamos a destacar el caso de Terrafina, que tuvo un reporte, la verdad, a mi consideración, muy bueno. Y, pues bueno, se ha mantenido una cotización, una tendencia al alza en el precio de esta fibra en las últimas semanas, ¿no? Destacamos también el reporte, por ejemplo, de Fibra Shop. Como hemos visto, pues bueno, la cotización desde los últimos niveles que tocó fondo el precio del CBFI tiene un rendimiento ya importante en el mercado. Desde estos resultados, que bueno, con base en los precios actuales, generaría el dividendo más atractivo del sector, pues por arriba del 10%, ¿no? Entonces, en general, consideramos que estas dos fibras tuvieron uno de los mejores reportes. Hay que considerar que si integramos Fibra Educa, que se acaba de incorporar al mercado, la superficie rentable de todo el sector ya suma los 22 millones de metros cuadrados. Es muy importante. Esto es un crecimiento más o menos del 13% si comparamos la superficie del segundo trimestre de 2017. Ante este panorama, Armando, entonces, ¿qué podríamos esperar de estos sectores hacia adelante? Pues hay que estar muy atentos justamente como a los anuncios que se dieron hoy por parte de Banco de México. Consideramos que la política monetaria en el corto plazo va a definir mucho el desempeño, no solamente del mercado, sino de las fibras en particular, que son muy sensibles a los cambios en tasas de interés. Entonces, sin embargo, en términos fundamentales, esperamos sólidas tasas de ocupación, similares a las que hemos estado viendo en los últimos trimestres, por arriba del 90% para los segmentos de retail y el segmento industrial. Crecimientos todavía importantes en el portafolio. Una de las estrategias que están utilizando las fibras es la recompra de sus mismos certificados en el mercado, dado que pues ven descuentos considerables respecto al valor contable de sus propiedades. Entonces, es una estrategia que se ha visto de forma generalizada también para impulsar los dividendos de los demás certificados en circulación. Aquí hay un efecto interesante porque tú en la recompra
cuando recompras estos certificados, tienes la opción de no darles derechos económicos a estos certificados, no darles dividendos en este caso, por lo tanto incrementas de forma gradual un poco la distribución en los demás certificados en circulación. Entonces es una estrategia que vamos a seguir viendo en la mayoría de las fibras, pues también para compensar este efecto, esta sensibilidad que se ha visto por las tasas de interés, ¿no? que se han mantenido altas. Y como hemos mencionado, pues aquí el inversionista tiene una percepción de las fibras en el mercado como un instrumento también de renta fija, ¿no? Y por ello esta sensibilidad. Pues estaremos siguiendo de cerca con ustedes, por supuesto, el sector de las fibras. Muchas gracias por acompañarnos, Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research. A ti, Susana, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Con esto hacemos una pausa, pero no olvide que puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter me encuentra como @suscience con el hashtag ganadores y perdedores y en Facebook /suscience3. Regresamos.